basaré mi exposición más que todo en los principios que yo he conocido, que he aprendido en la revelación espírita, pues, para los que no tengan mucho conocimiento de este tema de la revelación espírita, pues es una, consideramos, pues, los seguidores de esta corriente espiritualista, que es una tercera revelación de la ley de Dios. Entonces nosotros estamos convencidos de que esto se dio en el año de 1857 con el lanzamiento por parte del pedagogo francés Hipólito Léon Denisard Rivail, quien se colocó el seudónimo de Allan Kardec. Pues en otras oportunidades de pronto hablaremos el porqué de ese seudónimo. Él ya era famoso como pedagogo en Francia, discípulo de Pestalozzi, y quiso pues estos nuevos estudios colocarse un seudónimo para que no se mezclaran ambos estudios. Y entonces se llamó Allan Kardec, y con el libro de los espíritus y 4 libros más, uno de los cuales se llama precisamente El cielo y el infierno y la justicia divina según el espiritismo, término que él mismo creó en esa época, 1857, espiritismo, doctrina de los espíritus, y los seguidores de esta corriente pues nos llamamos espíritas o espiritistas. ¿Bien? Entonces es un término que ha sido muy manipulado a lo largo de la historia, porque se dicen espiritistas personas que pues no tienen nada que ver con estos conocimientos, con estos estudios, con estas profundizaciones que son de tipo filosófico, científico y moral, pero muy campantemente se dicen espiritistas, vendedores de la buena suerte. Pero bueno, eso le ha pasado a todas, no es privilegio del espiritismo, sino de muchas ciencias serias, como la parapsicología y otras más, que muchos se colocan ese título sin serlo. El 4º libro es El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, del cual nos vamos a basar en gran parte para dar esta respuesta a esta ley de la causa y efecto. O sea, ¿en qué consiste la ley de causa y efecto? Nos vamos a basar mucho en una parte de este libro, 4º libro de la codificación de Kardec, que se llama Cielo, el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Y la última, la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, que fue su 5º y último libro antes de desencarnar, como le decimos nosotros los espíritas, al proceso de la muerte. El tema de la ley de causa y efecto, hay que tener en cuenta que también a esta ley se le llama ley de acción y reacción, y que está incorporada dentro de una de esas leyes de Newton, ¿verdad? La primera ley, la ley de la inercia, todos los cuerpos tienden a seguir su movimiento. La ley de fuerza, y la tercera ley es la ley de principio, de ley de Newton o principio de acción y reacción. O sea, con toda acción siempre ocurre una reacción igual y contraria, que hay unos cuantos dibujos, ¿verdad?, de lo que nos muestran esa acción que va a tener en consecuencia su reacción, como cuando se golpea una pelota ante una pared, ¿sí? O aquí el tema del disparo, que pues, algo se expulsa, pero de una vez también echa para atrás como una reacción de ese disparo. Y aquí está pues 2 personas pues interactuando juntas, esa reacción que ocurre de esa interacción. Entonces, como le decíamos, nos basamos mucho en esta revelación espírita, una revelación que pues tuvo también la participación humana en cuanto a las preguntas y en cuanto al raciocinio, porque el que lea el libro de los espíritus, esas 1019 preguntas que están allí, se darán cuenta que Allan Kardec
o Hipólito León de Nizar Ribail no tragaba entero, sino que cuestionaba a esos espíritus que daban esas respuestas, ¿sí? Y contrapreguntaba, digamos así. Entonces ahí aparece esta afirmación que Dios es soberanamente justo y bueno. O sea, uno de los atributos de la divinidad es que Él es justo y bueno. O sea, que todo lo que parece aparentemente que no entra dentro de esa justicia y bondad de Dios, pues es porque desconocemos otras leyes, ¿ya?, que dan explicación a esas situaciones aparentemente injustas y aparentemente crueles que a veces le queremos atribuir a Dios. O sea, más bien por ignorancia es que le colocamos esos atributos que no van en relación a esa justicia y a esa bondad de Dios. Entonces, todos hemos oído hablar del talión, ¿verdad? O la ley del talión. Dice, el término talión deriva de la palabra latín talis o tales, que significa tal, igual, idéntica o semejante. Se refiere a una pena idéntica. La expresión más conocida es la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. También es un código, pertenece al código de Hammurabi, ¿sí? Y en los pueblos germanos había una ley que es la llamada venganza de sangre. También en el Islam también aparece mucho este tema, y todavía hoy en día se aplica mucho este tema del ojo por ojo, diente por diente en muchos de los pueblos que lo rige la ley islámica. Entonces vamos a ver una de esas preguntas, una de esas 1019 preguntas que aparecen precisamente en el libro de los espíritus de Allan Kardec. Y dice, le pregunta Kardec a los espíritus sabios, superiores, dice, Jesús lo dijo, el que matase con espada morirá por espada. ¿No son estas palabras la consagración de la pena del talión, y la muerte impuesta al asesino no es la aplicación de aquella pena? Dicen la respuesta de los espíritus superiores a propósito, para decir un poquito de quiénes fueron esos espíritus que le contestaron a Kardec. Él lo coloca en el prolegómenos del libro de los espíritus, y voy a mencionar algunos: Benjamin Franklin, Swedenborg, San Juan Evangelista, Sócrates, Platón y otros más son los que aparecen allí como los autores de las respuestas de este libro de los espíritus. Bueno, entonces, para hablarles un poquito de eso, que no se los había mencionado ahorita. Entonces, voy a repetir. La pena del talión es la justicia de Dios, y Él es quien la aplica. Todos vosotros la sufrís a cada instante, porque sois castigados por donde habéis pecado, en esta o en otra vida. El que ha hecho sufrir a sus semejantes se encontrará en posición que sufrirá lo mismo que ha hecho sufrir. Tal es el sentido de las palabras de Jesús. Pero también os dijo, perdonad a vuestros enemigos, y os enseñó a pedir a Dios que os perdone vuestras ofensas, como vosotros las habréis perdonado. Es decir, en la misma proporción en que hayáis perdonado. Entended bien esto. Es decir, que estas palabras de que el que mata por la espada morirá por la espada, no podemos interpretarla de que Jesús con ella estaba consagrando que se hiciera lo mismo aquí en la tierra con el que cometiera un delito, pues que se le pagara con la misma moneda. Están explicando los espíritus superiores que eso lo hace Dios, Él solo, no necesita auxiliares, ¿verdad? Nosotros no debemos mirarnos como instrumentos de Dios para aplicar su justicia, porque Él la sabe aplicar suficientemente bien a través de los efectos de nuestras acciones en esta misma existencia, y a través de esos efectos en unas futuras existencias. Jesús lo que proclamaba era el amor entre unos a otros, que nos
y lo que quería él era que nosotros nos viéramos como instrumentos de la misericordia de Dios, porque Dios, además de justo, es misericordioso, porque Él no aplica 100% todo lo que merecemos de pronto por todo lo que hemos hecho, tanto en esta vida como en vidas pasadas, sino que es misericordioso, es benigno, es mucho menos. Si en algo, en estas existencias hemos tenido ciertas pruebas, ciertos sufrimientos, ciertas expiaciones, es mucho menos de lo que mereceríamos por nuestras acciones del pasado. Entonces, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones que no se ha despojado durante la vida corporal. Entendemos aquí en esta afirmación que estamos hablando del alma como un ser diferente al cuerpo, y el cuerpo como un vestido del alma que ha dejado aquí en la tierra con el proceso biológico de la muerte del cuerpo, más no del alma. Entonces, repito, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual, o sea, después de la muerte del cuerpo físico, las consecuencias de todas las imperfecciones de que no se ha despojado durante la vida corporal. Su estado dichoso o desgraciado es inherente al grado de su depuración o de sus imperfecciones. Es decir, que esta vida es para depurarnos, para perfeccionarnos, para mejorarnos. Si hemos venido con defectos, con vicios, pues nuestra labor es cada día mejorar, cambiar, ¿verdad? Progresar, porque somos seres evolutivos, no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista espiritual, y nuestro deber debe ser mejorarnos cada día más. A eso vinimos. Es decir, hay veces que pensamos que el ser que parte ya está en la perfección. No, no, así como era aquí, así va a seguir siendo allá. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando hayamos eliminado todas nuestras defectos, cuando nos hayamos preparado, cuando hayamos evolucionado, cuando hayamos crecido en ciencia, cuando hayamos crecido en moral. Entonces nos acercaremos a eso que llamamos perfección, ¿verdad? Que lo pueden lograr ya los espíritus, que dentro de la clasificación estudiada por Kardec y los espíritus superiores, es la categoría de los espíritus puros, que son los que ya no tienes que reencarnar más, ¿sí? Porque también ese es uno de los principios de esta revelación, que no solamente se encarna en este planeta, sino en muchos otros globos, de acuerdo al nivel evolutivo. Entonces, si sufrimos es por defectos que aún tenemos, vicios que aún tenemos, y eso hace que en nuestro ser pues no haya esa calidad de vida espiritual, ¿sí? Por lo que todavía no hemos aprendido, a lo que todavía no hemos renunciado, ¿sí? Porque tenemos vicios y defectos que nos dan esa infelicidad, ¿sí? Y los goces son producto de esos hallazgos, de esas conquistas. Acordémonos que virtud viene de viril, que significa fuerza, precisamente la fuerza de voluntad colocada para perfeccionarnos, para mejorar. Entonces los virtuosos no son los seres que han tenido la gracia divina de ser mejores, no, son los que ya consiguieron virtudes, si los que ya consiguieron cualidades a fuerza precisamente de esforzarse, ¿sí? Movilizar su voluntad teniendo esas virtudes. El que ya hoy es virtuoso es porque trabajó en el pasado, en pasadas existencias. Y el que trabaja hoy puede ser virtuoso en un presente, futuro o en un corto, mediano o largo plazo. El bien y el mal que se hace son producto de las buenas y malas cualidades que se poseen. No hacer el bien cuando se está en disposición de hacerlo es resultado de una imperfección. Si toda imperfección es una causa de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por todo el mal que ha hecho, sino también por todo el bien que pudo hacer y no hizo durante su vida terrestre. Es decir,
vinimos acá a la vida terrestre, encarnamos a hacer un trabajo, ¿sí? Y uno de esos grandes trabajos es precisamente nuestro perfeccionamiento, ¿sí? Jesús le decía a la mujer adúltera, ve y no peques más, precisamente convidándola a su perfeccionamiento, a su mejoramiento, pero no solamente se lo está diciendo la mujer adúltera, nos lo está diciendo a todos nosotros, todos los días, ¿verdad? Que tenemos que reformar nuestros vicios, nuestros defectos para evolucionar. Dios, que es el gran padre, ¿verdad? Quiere que sus hijos progresemos y por eso cualquier equivocación, él procura que la corrijamos, ¿sí? Como buen padre que es. Entonces, así serán pues nuestras futuras experiencias para aprendizaje. Toda falta cometida, todo mal realizado es una deuda que se ha contraído y que debe ser pagada. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o siguientes, porque todas las existencias son solidarias las unas con las otras. Aquel que ha pagado en la existencia presente no tendrá que pagar por segunda vez. A veces vemos personas tan crueles, ¿verdad? Que han hecho en su vida de todo y contra todos, ¿verdad? Entonces, esa persona normalmente en una próxima existencia no necesariamente no le va a alcanzar una sola vida, digamos, para cancelar con la ley tantas cosas malas que hizo. Entonces, Dios como ese ser también amoroso, posterga esa deuda, ¿verdad? Que no sea en una sola existencia porque no lo resistiría ningún ser, sino que sea en varias existencias que pueda él compensar aquel daño que hizo a los demás, ¿sí? Acción y reacción es neutral. Si haces el bien, recibes el bien. Si haces el mal, recibes el mal. La ley ahí no tiene ninguna situación, ninguna balanza. Y si hay una balanza es en cuanto a la benignidad de Dios, ¿verdad? Que nos permite tasar ese pago. O sea, nos da bastante oportunidades, no es una sola oportunidad, como han querido decir las religiones, ¿verdad? Que tenemos solamente una sola oportunidad y ya está definitivamente nuestro destino futuro o en el infierno o en el cielo. No, no es así de sencillo, ni es así de fácil, ¿verdad? Dios nos da muchas oportunidades y por esa razón tenemos la oportunidad de reencontrarnos con todos esos seres queridos que han partido en muchas otras existencias, en muchas otras oportunidades. Entonces, la duración del castigo está subordinada a la mejora del espíritu culpable. No se pronuncia contra él ninguna condena por un tiempo determinado. Lo que Dios exige para poner término a los sufrimientos es una mejora seria, efectiva y una vuelta sincera al bien. Tenemos el libre albedrío, una bendición, y nosotros podemos acelerar nuestro progreso o retardarlo. Los rebeldes demoramos más que los aplicados, que los obedientes, ¿verdad? Siempre es así. Entonces el rebelde sufre un poco más de tiempo, pero todos tenemos un destino maravilloso que es la perfección. Entonces demoraremos más unos que otros, pero todos vamos a ser llevados por ese Padre a ese destino, de acuerdo cada quien le corresponde. El arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Son precisas aún la expiación y la reparación. El arrepentimiento es el primer paso, ¿sí? Pero sería muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? Que yo pasara toda mi vida delinquiendo y en el último minuto se me fuera perdonado y borrado todos los errores. Eso es muy fácil y no es así, ¿verdad? No funciona así,
Sí, está bien, el arrepentimiento es algo importante, pero falta la reparación. ¿Y cuándo va a ser la reparación? Es la pregunta, si ya se me acabó la existencia. Precisamente en futuras existencias, ¿verdad? Vemos en la vida personas que tienen una vida dedicada a otras, ¿verdad? Aún pagándoles mal y están allí dedicadas, allí precisamente son esas personas que fueron ingratos del pasado y que hoy tienen una deuda de gratitud con esas personas. Entonces, precisamente está reparando en este momento a una falta del pasado. El primer paso fue arrepentirse, pero también tienen que, por su propio esfuerzo, reparar. La expiación consiste en los sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida, bien en esta vida o después de la muerte, en la vida espiritual. ¿Por qué en la vida espiritual? Porque nuestro libre albedrío tampoco se pierde en la vida espiritual. Y todos hemos oído hablar, o no sé si aquí, dentro de los presentes, hemos oído hablar de la acción que tienen ciertos espíritus ante otras personas, ¿verdad? Que los pueden obsesar, subyugar, una influencia perniciosa, aún después de la muerte, se puede ejercer con otros espíritus o con encarnados. Entonces, eso también es producto de nuestro libre albedrío. Es decir, los espíritus no son fantasmas, son seres totalmente circunscritos, con un movimiento, con una acción, y que también, como todos somos espíritus encarnados o desencarnados, pueden influenciar en seres encarnados y también van a tener las consecuencias de esas influencias. La reparación consiste en hacer bien a aquel a quien se hizo daño. Aquel que no repara en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad, en una posterior existencia se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrán perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo, que pongan a prueba su buena voluntad en hacerles tanto bien como mal les habían hecho antes. Es decir, todos conocemos que no siempre nos las llevamos bien con las demás personas, a veces hasta dentro de las mismas familias. Suceden parricidios, suceden infanticidios, suceden muchos delitos hasta en la misma familia. O bueno, con los vecinos, con los colegas del trabajo, con las personas de la sociedad, de la calle, con todos esos con los que hemos cometido un error en el presente. Si no hemos tenido tiempo para reparar esas faltas en esta misma existencia, la tendremos que reparar forzosamente en futuras existencias. Tenemos un espíritu superior asignado a cada uno de nosotros, que normalmente fue un ser querido, un padre, alguien que nos quiso en una existencia anterior y que ha tomado una tutela espiritual, sí, como un padrino espiritual que nos guía, que nos intuye, pero igualmente nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Se dice que es la voz de la conciencia. Muchas veces ese ángel guardián o ese espíritu protector, pero finalmente el que toma las decisiones somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios no quiere violar nuestro libre albedrío. Nuestras existencias fueron preparadas por nosotros mismos antes de encarnar. El mundo espiritual, con esos asesores, con esos guías, escogimos quiénes iban a ser nuestros padres, nuestra madre, el lugar donde íbamos, el hogar, el lugar donde íbamos a encarnar, ¿verdad? Porque precisamente para facilitarnos las cosas, para que las condiciones sean las más cercanas a la ideal, para que podamos progresar. A veces ponemos en duda y creemos que estamos en el lugar equivocado. Y nadie nació en el lugar equivocado. Todos nacimos en un lugar escogido por nosotros, acorde a nuestras necesidades de aprendizaje, de servicio, de trabajo que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares,
también tienen esas mismas necesidades para con nosotros y para con otras personas. Jesús nos lo decía en estos términos: haced esfuerzos por entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Porque la puerta de la perdición es ancha. Entonces, precisamente, con esto no quiere decir que el progreso se va a dar gracias a nuestros esfuerzos, ¿verdad? A la renuncia a hacer cosas que nos perjudiquen y que perjudiquen a otros. En eso es lo que se refería a Jesús en cuanto a esto. Es el por nuestra bondad, ¿sí? Hay una pregunta importante en el libro de los Espíritus, no recuerdo el número, que dice que si es muy difícil cambiar, que si es muy difícil morar, sí, y dice los Espíritus que no es difícil, lo que falta es voluntad, ¿verdad? Que creer es poder. Eso es cierto. Lo que